Iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pasa a vosotros, mis hermanos. Gloria a nuestro Padre Celestial, a su Hijo amado, por esta hermosa bendición que tenemos de poder estar en este lugar. ¿Cuántos nos sintamos bendecidos, mis hermanos? ¿Pregunta con retórica o no? Sí, ¿verdad? Porque todos vamos a decir que somos bendecidos por nuestro Dios. Es una pregunta retórica. Mis hermanos, pueden sentarse. Me alegra bastante, mis hermanos, poder estar al frente de aquí, de cada uno de ustedes. Es una hermosa bendición. Hermosos estudios los que estamos teniendo que nos ayudan a comprender varias cosas que dentro de la Biblia, mis hermanos, son importantes y que nos ayudan a descubrir ciertas ramas que nos van a beneficiar para poder interpretar las Sagradas Escrituras de una manera correcta, sin equivocarnos. Como el día de hoy, mis hermanos, tenemos uno de los temas que quiero tratar, que quiero hablar con cada uno de ustedes, básicamente, no sé si lo pueden mirar al frente, la primera trompeta. ¿Sí se puede ver, mis hermanos? ¿Han escuchado acerca de la primera trompeta? Claro que sí, en muchas ocasiones la hemos escuchado. Yo, mis hermanos, básicamente quiero repasarla, estudiándola con cada uno de ustedes y notificar, mis hermanos, lo importante que es conocer acerca de esta hermosa información, ya que de una u otra manera nos va a ayudar, mis hermanos, para poder entender más las Sagradas Escrituras y poder asimismo vivir de una manera correcta, sabiendo que nuestro Padre Celestial no dice una cosa nada más por decirla. Nuestro Dios, mirábamos en uno de los textos que mencionaba nuestro hermano Crispín, nuestro Dios no es hijo de hombre. ¿Para qué, mis hermanos? Para que se arrepienta. Él, cuando dice las cosas, lo va a cumplir. Entonces, esta profecía, mis hermanos, la primera trompeta, ¿la encontramos dónde? En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 8, mis hermanos. Por la gracia de Dios, mis hermanos, sé que probablemente alguno de ustedes está enfermito, se sienta incómodo, con dolor, no lo sé. A lo mejor algunos de nosotros estamos luchando con batallas espirituales o batallas, mis hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios, tal vez luchando con nuestras propias tentaciones, pero aquí estamos. Y todo esto, mis hermanos, es para que nuestro Dios nos tome en sus brazos hermosos y en su momento perfecto Él pueda asimismo quebrantarnos, perfeccionarnos y llevarnos asimismo a una santificación. Bendito sea nuestro Dios por esta hermosa bendición. Quiero iniciar, mis hermanos, voy a darle lectura. Los invito a que sigan la lectura, solamente van a ser algunos versos del capítulo 9. Y quiero iniciar, mis hermanos, de la siguiente manera. Y cuando Él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Verso 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario de oro y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada y quemóse toda la hierba. Amén. Damos inicio, mis hermanos, entonces con una de las 7 trompetas. Y para esto, mis hermanos, quiero usar los estudios que hemos estado teniendo
para identificar, mis hermanos, de lo que está hablando o lo que se está refiriendo, si se está hablando realmente en lo literal o se está hablando en una figura retórica. Lo vamos a identificar, ¿les parece, mis hermanos? Hay un estudio que va a identificar a este verso, al verso 7. ¿Saben ustedes qué estudio es? Bueno, el estudio, mis hermanos, es la prosopopeya. Mi hermanita Noemí me ayudará a darle lectura a mis hermanos de qué se encarga esta herramienta. Dice así: esta figura de la prosopopeya, que proviene del griego prosopon o persona y poin hacer, consiste al atribuirle características humanas a un ser que carece de ellas. Por ejemplo, a los animales, las plantas y objetos concretos o abstractos e inanimados. Dichas propiedades humanas tienen que ver con hablar, pensar o sentir como un hombre. También se le conoce como personificación. Con este nombre ha pasado también a nuestro idioma debido a las máscaras que se usaban en el teatro para representar a distintos personajes o animales como que si fueran personas. Muchas gracias, mi hermana Noemí. Entonces, ¿de qué se encarga esta herramienta, mis hermanos, de la retórica? De darle una personalidad a las características humanas. En este caso, podemos mirar, mis hermanos, que puede personificar a los animales, a las plantas, a los árboles o a objetos como cosas. En la profecía que tenemos de la trompeta, mis hermanos, ¿habla acerca de qué? Habla acerca de trompetas. ¿De qué más habla, mis hermanos? Habla acerca de árboles. ¿De qué más? Y de hierbas. Estas tres cosas las vamos a identificar entonces como una herramienta de retórica que vamos a encontrar. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se refiere cuando habla de trompetas? ¿A qué se refiere cuando habla de árboles? ¿Y a qué se refiere cuando habla de hierbas? ¿Les parece? Bien, entonces vamos a trabajar, mis hermanos, en buscar entonces los textos que nos ayuden a identificar qué es lo que quiere decir cuando dice trompetas. Vamos a ir entonces a ver Isaías capítulo 58, verso 1. Isaías 58, si alguien tiene la lectura, mis hermanos, si tiene el micrófono a la mano y me quiere ayudar, le agradezco. Muy bien, capítulo 58, verso 1, y dice de la siguiente manera: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué da a entender, mis hermanos, con trompeta? Que tenía que alzar su voz como qué, como trompeta, y tenía que anunciar, o sea, tenía que advertir, en otras palabras, al pueblo. ¿Qué es lo que hacía la trompeta en tiempos de guerra, mis hermanos? Tocaba la trompeta, había varios soldados, había varios hombres en diferentes lugares. Estaban unos al sur, unos al norte, otros al oeste y otros al noreste. Y todos estaban cuidando estaban cuidando alrededor de la ciudad. Y cuando alguien miraba que se aproximaba el enemigo, automáticamente tocaba la trompeta y todos ya tenían un lugar específico donde reunirse y corrían a ese lugar para protegerse. En este caso, tocar trompeta, mis hermanos, es anunciar un mal que se aproxima al pueblo. Vamos a ver otro texto que se encuentra en Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, verso 19. Dice el verso 19: mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía. ¿Pregón de qué, mis hermanos? Pregón de guerra. Esto quiere decir, mis hermanos, entonces que hay una advertencia. Hey, mira, viene un problema, viene el enemigo contra ti y quiere destruirte,
quiero avisarte, quiero que sepas que viene un mal y tenemos que prepararnos. Entonces, identificamos la primera parte, que es la palabra trompeta. Se está refiriendo básicamente, mis hermanos, a la retórica de la prosopopeya, que quiere decir voz o aviso. Vamos a ir, mis hermanos, ahora con la parte de árboles. La parte de árboles, mis hermanos, la vamos a identificar de la siguiente manera en el libro de Jueces, capítulo 9, verso 8. Capítulo 9, verso 8 dice de la siguiente manera. Y esto, mis hermanos, hablando de una maldad que hizo Abimelech. Abimelech, mis hermanos, se tomó el poder que tenía para destruir a toda una familia y poderse quedar con un reinado. Aquí Jotam, que es el único de los hijos de Ofra, uno de los únicos hijos que quedó con vida, y él se levanta y dice de la siguiente manera: fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva: reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió: tengo que dejar mi pingüe, jugo, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: tengo de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles: si en verdad me eligéis por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra. Y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos que está personificando a quién, mis hermanos. Los árboles están personificando a quién. Están personificando a unas personas, a un cierto tipo de personas, y esto era una familia de Ofra. Esta familia de Ofra, mis hermanos, era una familia de la realeza, una familia de prestigio. En este caso, mis hermanos, no era, mis hermanos, en este caso, la vid, el escaramujo, no era como decir: ¿cómo es posible que tú, teniendo una altura enorme, cómo es posible que tú, siendo un gran árbol, quieras que yo, que soy pequeño, vaya y te cubra? ¿Quieres que yo reine sobre ti? En otras palabras, mis hermanos, está hablando de personas de realeza, personas de prestigio. El siguiente texto, mis hermanos, dice de la siguiente manera en Job capítulo 19, verso 10. Job 19, verso 10. Muy bien, dice de la siguiente manera el verso 10. Arruinóme por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol, ¿qué, mis hermanos? Como árbol arrancado. En esta parte vuelve a confirmar entonces que, hablando de árbol, está hablando de una persona. Y continuaremos, mis hermanos, con el libro de los Salmos. ¿Se acuerdan en qué parte personifica, mis hermanos, al hombre como a un árbol?
Salmo 1, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice Salmo 1, mis hermanos. Una lectura que constantemente nosotros leemos. Dice el verso 3. Bueno, para que se entienda el verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona dice: y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto, ¿qué? En su tiempo, y su hoja no cae. Hasta aquí, mis hermanos, hemos podido personificar a los árboles, ¿con quién? Con los hombres. También, mis hermanos, nos hemos dado cuenta que no es con cualquier hombre, solamente son con personas de la realeza, con personas, mis hermanos, de prestigio. En esta parte podemos mirar y darnos cuenta que está hablando de alguien muy especial, ¿cierto o no, mis hermanos? Muy bien. De allí vamos a ir entonces a identificar a lo que es la hierba. La hierba verde, mis hermanos, que se encuentra en la misma profecía, dice Job, capítulo 5, verso 25. 5:25 de Job, dice de la siguiente manera: asimismo, echarás de ver que tu simiente es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Otro texto, mis hermanos, para avanzar un poquito, Salmos capítulo 37. Verso 1 al verso 2. Verso 37. El verso 1 dice de la siguiente manera: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prestos cortados, y desearán como verdor de renuevo. Por último, vamos a ir a Isaías capítulo 37. Verso 27. Isaías capítulo 37. Ya me había pasado, es capítulo 37, verso 27, mis hermanos. Bien, dice el verso 27 del capítulo 37 así: y sus moradores, cortos de manos, quebrantados y confusos, serán como grama del campo y hortaliza verde, como hierba de los tejados, que antes de sazón se seca. Y sus moradores, mis hermanos, está hablando de gente, está hablando de un pueblo, de una nación. Y dice de la siguiente manera: y sus moradores, cortos de manos, quebrantados y confusos, serán como grama del campo y hortalizas verdes. En otras palabras, hemos podido personificar ahora a lo que se refiere con hierba verde. Tenemos las tres personalidades: trompeta, aviso; árboles, hombres de prestigio; hierbas, moradores de un pueblo, de una nación. Con estas tres cosas, mis hermanos, que hemos identificado, hemos avanzado un poco. Yo en lo particular, cuando leía esta parte de la profecía anteriormente, yo pensaba que hablaba en lo literal. Y yo me quedaba pensando y digo, pero ¿cómo es posible que se va a quemar toda la hierba? Entonces, ¿cómo va a sobrevivir el hombre? ¿De qué sobrevivimos, mis hermanos? De la vegetación. La vegetación nos ayuda en los alimentos, en el aire, en purificarlo y en todos los aspectos que queramos mirar. ¿Cómo nos ayuda la vegetación? Nos ayuda bastante. Y digo, pero ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo es que Dios va a destruir todos los árboles? Bendito sea Dios, que en su hermosa misericordia nos considera y dice: te voy a mandar una poca de ayuda y quiero que lo estudies. Y aquí estamos estudiando lo que es la retórica en sus diferentes herramientas.
Hoy, ¿cuál estudiábamos? Acerca de cómo las preguntas, mis hermanos, con retóricas y preguntas comunes. ¿Nos ayudó? Claro que sí. Este estudio vuelve entonces a retocar la parte importante de por qué es importante estudiar, mis hermanos, estas ramas. Bien, hay una historia, mis hermanos, en el año 70 y se habla acerca de la destrucción del pueblo de Israel. ¿Han escuchado ustedes de eso? En el año 70, mis hermanos, marca la historia que es una de las historias más tristes, más dolorosas por las cosas que sucedieron. Y quedó pintado, mis hermanos, por diferentes personajes. Pero uno de ellos en los cuales nosotros nos basamos es un hombre que se llama Josefo. Este hombre Josefo, mis hermanos, fue un judío. Este hombre judío nace aproximadamente entre los años 33 y años 34. Básicamente en los tiempos que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado o estaba terminando sus días de vida. Cuando nace este hombre, mis hermanos, él básicamente en su tiempo, en su periodo, al momento de ir creciendo, va y se afila en las filas del ejército de Israel. En el año 66 inicia, mis hermanos, un problema. Y todo es por causa, mis hermanos, de que empezaba a haber escasez de alimentos, empezaba a haber escasez de cosas que ellos necesitaban. Y un rey llamado Cestio Galo, dice que era gobernador de Siria. Este gobernador se tomaba ¿cómo se le dice, mis hermanos? El derecho, tenía poder, se tomaba la oportunidad de decir, pues yo tengo poder, soy el gobernador y yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera. Entra a Jerusalén y empieza a agarrar artículos de oro del templo. ¿Qué creen que iban a hacer los judíos? Se iban a poner celosos. Conocemos a los fariseos, a los saduceos y a cada uno de ellos como quienes, como personas celosas, y decían, no es posible que tú vayas a hacer este tipo de cosas. Empezaron a darse cuenta cómo sucedían y empezaron a atacar a cada uno de ellos. Cuando empezaron a atacar a estas personas, Cestio dice, a estos rebeldes les voy a dar una prueba de que no es bueno que se metan conmigo. Se levanta Cestio y llega, mis hermanos, a la entrada de Jerusalén. Jerusalén, mis hermanos, tenía 3 muros. No era fácil para que cualquier ejército dijera yo voy a atacar a Jerusalén. No era fácil, tenía 3 muros. Bien que entonces Cestio llega a la entrada principal, mis hermanos, y alrededor de la ciudad empieza a cercar toda la ciudad. ¿En qué año sucedió esto? En el año 66. Logró su estrategia. La historia cuenta, mis hermanos, por parte de Josefo, que los soldados usaron una estrategia muy fuerte, que usaban sus escudos y se unieron todos para poder protegerse de las lanzas. En otras palabras, hicieron un caparazón de tortuga y pudieron llegar, mis hermanos, hasta la puerta principal. Su propósito, la meta de ellos era prenderle fuego a la puerta para poder entrar. Curiosamente, hubo un debate donde muchos de los ejércitos de Cestio perecieron dejando armamentos. Igual de la misma manera perecieron soldados del ejército de Israel. Entre ellos se encontraba a Josefo. Es de la manera, mis hermanos, que Josefo llega al poder romano y que no muere. Y es de la manera que él empieza a contar entonces la historia desde el principio. Año 66, el ejército de Cestio se retira. En ese mismo año. Ahora, quiero iniciar con esta parte porque es importante aquí identificar entonces qué es lo que estoy tratando de decir. Primero,
esta profecía se une, mis hermanos, a una de las profecías que el siervo Daniel, el profeta Daniel, anunciaba y prevenía que iba a acontecer algo. ¿Qué era lo que profetizaba Daniel? Vamos a ir entonces al capítulo 9 de Daniel y vamos a iniciar allí entonces con el relato bíblico. Daniel, mis hermanos, capítulo 9. Verso 26 y verso 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y al santuario. Con inundación será el fin de ella, hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Nos vamos a detener allí, mis hermanos. En esta profecía, Daniel habla de dos sucesos. Habla acerca de 72 semanas, donde yo no voy a hablar de ello porque gracias a Dios, mi hermano ministro se tomará la oportunidad también de hablar de estas 72 semanas, si es que los invitamos. No se vayan a sus casas porque se lo van a perder esta hermosa profecía también. Mis hermanos, yo lo que voy a tomar es la siguiente profecía que anuncia Daniel. Y un príncipe de un pueblo, mis hermanos, dice de la siguiente manera: y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y al santuario, con inundación será el fin de ella. Esta persona, mis hermanos, lleva por nombre, y le vamos a poner nombre desde ahorita para que podamos asimismo nosotros identificarlo poco a poquito. Esta persona o este príncipe se llama Tito Vespasiano. Le vamos a poner así para identificarlo. Bien, nos vamos a detener, mis hermanos, aquí. Esta profecía fue anunciada aproximadamente, mis hermanos, 400, no tengo exactamente la cantidad, pero son aproximadamente como 470, 440 años en ese periodo, antes de nuestro Señor Jesucristo. Se da anuncio de esta profecía antes de nuestro Señor Jesucristo, pero hay un vocero, hay alguien que advierte. ¿Quién creen que es, mis hermanos? Apocalipsis capítulo 8, verso 3, dice, mis hermanos, que había un incensario, y se le echaba mucho incienso. Y que ese incienso, mis hermanos, eran las oraciones ¿de quién? De los santos. ¿A qué se refiere? Vamos a ir entonces a ver de qué es lo que se está refiriendo al libro de San Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, mis hermanos, dice de la siguiente manera. Mateo 24, verso 20. A alguien le toca dar anuncio, le toca advertir, y esto, mis hermanos, es a nuestro Señor Jesucristo. Verso 20 del capítulo 24 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Lucas capítulo 21, mis hermanos, dice de la siguiente manera en el verso 37. Lucas capítulo 21, verso 37 dice de la siguiente manera. Verso 36. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo estábase en el monte que se llamaba Las Olivas. Había oraciones que se levantaban delante del Padre Celestial por hombres santos, por hombres, mis hermanos, que fueron dignos
de dar gracias delante de la presencia de nuestro Dios, y al que le tocó dar el anuncio de la primer trompeta fue a nuestro Señor Jesucristo. Y Él se levanta y dice: es necesario que ustedes oren, permanezcan en la oración. ¿Por qué? Porque se avecina un peligro, se avecina una guerra, una destrucción asoladora sobre el pueblo de Israel. ¿A dónde dice eso? Vamos a regresarnos a lo que es el capítulo 24 de San Mateo. San Mateo capítulo 24, mis hermanos, vuelve Jesús a hacer mención de la profecía que mencionaba Daniel. En el capítulo 24, verso 15 dice de la siguiente manera: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. ¿Qué le iba a pasar al lugar santo, mis hermanos? Iba a haber un asolamiento, iba a haber una abominación, algo que no era aceptable. ¿Por quiénes? ¿Por los judíos o por los romanos? Por los judíos. Los judíos no iban a aceptar que cualquier tipo de persona entrara al lugar santísimo, porque ellos conocían los reglamentos del lugar santo y del lugar santísimo, y para ellos iba a ser una abominación. Delante de la presencia de nuestro Dios era abominación, mis hermanos, que cualquier persona que no fuera los levitas o el sacerdocio no podían entrar o tocar ciertas cosas. Por esa razón, entonces, dice el verso 16, entonces, hablando Jesús, los que están en Judá huyan ¿a dónde, mis hermanos? A los montes. Y los que sobre el terrado, mis hermanos, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida, mis hermanos, no sea en qué. Que no sea en invierno ni en sábado. Ahorita que está más o menos frío, ¿toleraríamos una noche, mis hermanos, en pleno invierno peleando? No. Qué feo sería, mis hermanos, tener que defender nuestras vidas en medio del invierno. Pero hay algo más importante que menciona aquí y relata, dice, y que no sea tampoco en qué, en sábado. El día santo de nuestro Dios, mis hermanos, hasta esa gravedad era importante que los judíos consideraran que no era cualquier cosa. El santo día de nuestro Dios era un día muy especial, que ni aún en la guerra era recomendado para huir. Vamos, mis hermanos, a entrar a la parte donde yo quería mencionarles acerca de lo siguiente. En Lucas, mis hermanos, capítulo 21. Lucas capítulo 21 dice de la siguiente manera: el verso 20 del capítulo 21 de Lucas dice de la siguiente manera: y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes. Y vuelve a repetir las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero un dato muy importante. Verso 20: cuando vieres a Jerusalén cercada de ¿qué, mis hermanos? Cuando vieres a Jerusalén cercada, dice, es momento entonces de que te des cuenta que viene un asolamiento, que viene la guerra. ¿En qué año, mis hermanos, Cestio cercó a Israel?
en el año 66. Cestio, mis hermanos, cercó a Israel y como por arte de magia, dijo, ok, no tengo ganas de pelear, me voy a regresar a mi casa. Y se regresó. Allí, mis hermanos, es entonces donde nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, a los que obedecían, a los que estaban atentos y apercibidos a las profecías, a los que estaban atentos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es allí entonces donde los cristianos, los judíos dijeron, se está tocando la trompeta, se está tocando la primera trompeta. Muchos de ellos salieron en ese año y huyeron a los montes. Otros se fueron a otras partes de lo que era el mundo de cercanos, pero huyeron, mis hermanos, de Jerusalén. Dice Proverbios, mis hermanos, capítulo 'Déjenles confirmo el capítulo de Proverbios, mis hermanos, perdón. Proverbios, entonces, capítulo 22, verso 3. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 22, verso 3? El avisado ve el mal. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño. Los avisados fueron, mis hermanos, todos aquellos que estuvieron atentos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escucharon, mis hermanos, aquella trompeta que anunciaba, cuando escucharon, mis hermanos, la voz de Jesús que les decía, oren, para que cuando vengan este tipo de cosas ustedes se mantengan de pie. Oren, para que puedan vencer. Y les anuncia y les dice, cuando suceda que el ejército acampe alrededor de Jerusalén, huyan, corran, porque viene una destrucción sobre el pueblo de Israel. Esto fue en el año 66. ¿Qué pasó en el año, mis hermanos, 70? La destrucción entra, mis hermanos, por un general llamado Tito Vespasiano, aquel príncipe de un pueblo. Y entra, mis hermanos, no con un ejército pequeño, entra con un ejército pero enorme, mis hermanos. ¿Qué fue lo que hizo? Acampó alrededor del pueblo, alrededor de Jerusalén, y asentó sus campamentos y dijo, no va a entrar agua, no va a entrar comida, no va a entrar ni salir absolutamente nada hasta que se agoten todas las cosas de Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Automáticamente el hambre, mis hermanos, nos impulsa a hacer cosas que muchos de nosotros ni nos imaginamos que pudiéramos hacer. ¿Qué creen que pasó dentro de esa ciudad? En el campamento de Tito Vespasiano alrededor de la ciudad. Hombre que salía, hombre que mataban. Hombre que salía, mis hermanos, y hombre que perdía la vida. No había escapatoria. Empezó probablemente una semana, todo estaba bien. Tenían alimentos almacenados, tenían, no sé, estaban equipados. El pueblo de Israel siempre ha sido muy inteligente en esas áreas. En el proceso de las semanas, de los meses, hasta la misma reina de aquel entonces, mis hermanos, por parte de historiadores, comenta que de estar en un lugar muy alto, bajaba, mis hermanos, al pueblo a levantar migajas de las que se caían o de las que se encontraban. Eso no fue todo. Cuenta el historiador que el pueblo de Israel, mis hermanos, al no tener alimentos, empezaron a sufrir, mis hermanos, y empezaron hasta alimentarse de las mismas personas que morían. Las preñadas, las que estaban embarazadas, y todo este tipo de personas sufrieron, mis hermanos, en este periodo. ¿Qué fue lo que pasó? Tito Vespasiano, mis hermanos, tenía un armamento muy grande, estaba preparado. Entonces, en la parte de granizos, fuego mezclado con sangre,
Hablaba de un armamento, mis hermanos, que eran básicamente como resorteras, donde ponían piedras llenas no sé si es la palabra, de estopa, y les prendían fuego, mis hermanos. Entonces, estas piedras llenas de fuego entraban a la ciudad como granizo y empezó a quemar la ciudad. Tanto era la destrucción por dentro que el hambre, el fuego, las piedras empezaban a acabar con los mismos integrantes del pueblo de Israel y no hallaban escapatoria. Muchos de ellos, mis hermanos, buscaban la manera de salir a las orillas a donde no los miraran y arrancaban hierbas, cosechaban lo más que pudieran, corrían adentro, pero muchos de ellos eran cachados. Hasta el final, mis hermanos, le pidieron a Josefo y le dijeron: Josefo, pues es tu gente, te van a entender, diles que se entreguen, que no los vamos a matar. ¿Qué creen que pasó, mis hermanos? Cuando entra Josefo, les empieza a explicar, les empieza a platicar y le dijeron: salte, traidor, no te queremos. Y no lo quisieron, porque era un hombre traidor. Regresa, mis hermanos, y entonces empieza la destrucción total. Cuando empieza la destrucción, hablando acerca de los árboles, la historia menciona, mis hermanos, que hombres celosos, cuando se prendió el templo, el lugar santísimo, los hombres celosos, y esto era fariseos, saduceos, el sacerdocio, mis hermanos, dice que corrían y se aventaban a las llamas que se encontraban dentro del templo. Y aquí identificamos entonces a los árboles, que la tercera parte de ellos corría y caía en el fuego. Una parte de ellos, mis hermanos, la una parte que quedó, recuerden que en el año 66 fue avisado y corrió a esconderse. La tercera parte de ellos corría al fuego de esos árboles y automáticamente pues cometían suicidio. La parte entonces de la hierba verde, que era la nación, fue quemada, mis hermanos, a fuego. ¿Por qué? Por aquellas bolas grandísimas que llevaban fuego. Y así exterminaron al pueblo de Israel, mis hermanos, hasta no quedar, dice la profecía, piedra sobre piedra. En otras palabras, los que quedaban vivos en aquella ciudad caminaban sobre los muertos, porque no había espacio de decir: ok, pues vamos a enterrarlos. No había tiempo para ello. Esta historia, mis hermanos, en el año 70 quedó grabada con mucho dolor y sentimiento para muchos judíos. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué fue lo que pasó? El verso 5 de Lucas, mis hermanos, vamos a avanzar. Lucas capítulo 21, verso 5 dice de la siguiente manera: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. ¿Me permiten un segundito, mis hermanos? Estoy leyendo una lectura diferente. Bien, el verso 23 y 24, estoy en Mateo, mis hermanos, por eso no me concordaba, dije, ok, ¿qué está pasando si estaba la cita que tenía que dar yo? Ok, Lucas capítulo 21, mis hermanos. Lucas 21. Ahora sí, el verso 5 y el verso 6 dice de la siguiente manera: y unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo: estas cosas que veéis, días vendrán, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida. Profecía, mis hermanos, que se cumplió en el año 70 con la primera trompeta. El verso 23 y 24 dice de la siguiente manera: mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira
en este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Esta profecía en el año 70, mis hermanos, se cumplió, dando, mis hermanos, inicio con la primera trompeta. Ahora, yo les hacía la pregunta y les decía, hermanos, ¿por qué les pasó eso? ¿Que no era el pueblo de Israel? ¿Que no era ese pueblo santo que nuestro Dios había preparado? Claro que sí, mis hermanos. Pero vamos a ver entonces los principios. Jeremías capítulo 17, mis hermanos. Jeremías capítulo 17 dice de la siguiente manera, verso 17 al 21. No me seas tú por espanto, esperanza mía eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbresen ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Así ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y a todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y toda Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Allí ha dicho Jehová, guardaos por vuestras vidas y no traigáis. Guardaos por vuestras vidas y no traigáis carga en el día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día sábado, como mandé a vuestros padres. Esta ordenanza, mis hermanos, les dice, esta trompeta no fue básicamente iniciada con nuestro Señor Jesucristo. Esta trompeta venía siendo anunciada desde años atrás. Y se les venía diciendo al pueblo de Israel, mira, ustedes no están haciendo las cosas que les pertenece hacer. Quiero que sepan que va a venir un mal sobre ustedes. Y cuando venga este mal, tengan en cuenta que en el día santo no entren ni salgan. Había un mandato, y ese mandato, mis hermanos, es de que el pueblo de Israel tenía que observar el mandamiento de guardar el sábado delante de la presencia de nuestro Dios. Sigue diciendo el verso 23, mas ellos no oyeron ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz por no oír ni recibir corrección. Será empero, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santifiquéis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra, que entregan por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Pero había una condición, mis hermanos. ¿Cuál era la condición? Pues que no trabajaran en el día del sábado, que se detuvieran, que básicamente les rogaba, les decía, miren, si ustedes se arrepienten, yo me voy a arrepentir del mal que traigo sobre ustedes. Pero si no se arrepienten, ¿qué es lo que les dice, mis hermanos? Verso 27, mas si no me oyeren, para santificar el día sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas y consumiré los palacios de Jerusalén, y no será apagada, mis hermanos. No será apagada. Pero esto, mis hermanos, era si el pueblo dejaba de hacer lo malo. Si ellos se arrepentían, entonces este mal no iba a venir sobre ellos. No se arrepintieron. Prueba de ello lo tenemos en el año 70, que fue destruido por causa de la desobediencia. Nuestro Dios lo prometió, mis hermanos, y lo cumplió en esta profecía. La pregunta es, ¿ustedes creen que las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros no las vaya a cumplir? Claro que sí, mis hermanos. Dios nos ha prometido un reinado.
cuyo reinado, mis hermanos, nos invita a santificarnos. Nos invita a santificarnos, mis hermanos, porque con la sangre preciosa de su Hijo amado, con la cual nos compró, nos unió, mis hermanos, a un ejército, nos unió a una casa santa, pura, que es la casa de Israel. Ahora nosotros no somos cualquier tipo de pueblo, nosotros somos un pueblo muy especial. Y este pueblo especial, Dios le pide las mismas ordenanzas y le dice: santifícate, purifícate, porque de otra manera se avecina un mal. Sigue diciendo entonces el primer libro de los Reyes, mis hermanos, ya vamos a ir terminando. Primer libro de los Reyes, capítulo 9. Capítulo 9, verso 7 al verso 9, dice de la siguiente manera: yo cortaré a Israel de sobre la haz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y fábula a todos los pueblos. Pregunta, mis hermanos, hasta el día de hoy, en las historias del cristianismo, en las iglesias, se predica acerca, mis hermanos, de un pueblo que quedó, mis hermanos, como un proverbio, quedó como una fábula. A donde quiera, mis hermanos, cualquier cristiano que empiece a hablar de Israel no cuenta como debe de ser. Lo cuenta, mis hermanos, como dice aquí, como un proverbio y como una fábula. Así lo cuentan, como si hubiera sido una historia del pasado nada más. Y esto está cumplido. Sigue diciendo el verso siguiente, verso 8: y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasare por ella cualquiera que pasare por ella se pasmará y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta casa, a esta tierra y casa y a esta casa? Imagínense, hermanos, ¿qué es lo que hacemos cuando algo nos asombra? ¿Qué hacemos? Cuando algo nos asombra, ¿qué hacemos? Le hacemos wow. Y el que sabe chiflar, pues le hace. Yo no sé chiflar. Pero cuando algo nos asombra, dice, cuando pasare la gente y mirare, va a decir: oh wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Esta no era la casa de Israel? Y mis hermanos, eso fue lo que pasó después del año 70. Terminó la guerra en el año 73 y el pueblo de Israel, mis hermanos, se desapareció. No había casa de Israel. No había casa de Israel. Aquí, mis hermanos, quiero yo mencionar que así como el pueblo de Israel se le advirtió 1, 2, 3 y infinidad de veces, mis hermanos, y no solamente acerca del sábado, se le advirtió y se le dijo: mira, no tengas otras deidades, no seas idólatra, solamente hay un Dios. Y le dijo: pero si tú te arrepientes, yo me arrepiento. Y quiero terminar, mis hermanos, con esta escritura en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, mis hermanos, capítulo 7, verso 14. Y los invito a todos a ponernos de pie. Con esta lectura vamos a terminar, mis hermanos, haciendo la invitación y recordar lo importante que es humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios y arrepentirnos de nuestro mal obrar. Esta profecía, mis hermanos, quedó en el pasado, pero hay una profecía que se va a cumplir con cada uno de nosotros en un reinado que se nos ha prometido. Y esta profecía, mis hermanos, se va a cumplir solamente con los que se humillan y con los que se arrepienten delante de la presencia de nuestro Dios. Las oraciones, mis hermanos, el incensario
ya está prendido y se está poniendo mucho incienso. Pero eso es de las oraciones de aquellos que invocan, aclaman y proclaman a nuestro Padre Celestial. De los muchos de nosotros que no nos gusta orar, que no nos gusta practicar ese tipo de cosas, mis hermanos, el inciensario no se va a prender, pero es necesario que nosotros lo prendamos. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de las oraciones. Dice este verso 14 de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué, mis hermanos? Y sanaré su tierra, mis hermanos, sanaré sus corazones, sanaré su mente. Pero tenemos que trabajar, mis hermanos, en lo espiritual. Oremos. Si no oramos, mis hermanos, el incensario se apagará y nuestro espíritu, mis hermanos, desvanecerá aquí en la tierra. Para la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, mis hermanos, ha sido este hermoso tema. Deseo con todo mi corazón que ayude mucho y sea de mucho beneficio, mis hermanos, en nuestro diario vivir. Pasa a vosotros, mis hermanos.